Pues estamos de nuevo aquí en el podcast de Logicalis que hemos llamado Meet the Experts y eso es lo que vamos a hacer hoy, hablar con un experto, Alberto, ¿no? Alberto Robles. Alberto Robles es, bueno, yo creo que tienes varios roles, pero yo te voy a presentar, yo te voy a presentar como el responsable o líder de la práctica de inteligencia artificial dentro de Logicalis Spain. Y contigo tengo dos problemas. Ay, por Dios, no, empezamos mal. No. Pero no es culpa tuya, ¿eh? Es, claro, si tenemos que hablar de tu trayectoria, igual se nos va la media hora. Exacto. Entonces, si empieza a decir, oye, ¿tú qué has hecho y todo eso? Te voy a pedir que seas más ejecutivo. Vale. Y luego tú tienes el otro problema, es que, claro, vas a hablar de algo que le interesa a todo el mundo, o prácticamente a todo el mundo. Esto lo decía... hice un curso de bolsa una vez que no me sirvió de nada. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Que si escuchabas en una peluquería hablar de la bolsa, hicieras lo que. Pero ya aquello ya había pasado la frontera del conocimiento. Y la verdad es que se habla de manera muy natural. Muy ¿no? mediático. Sí, sí. Claro, ¿qué puede ocurrir? Que si como experto, que además trabajas en una compañía que intenta asesorar a grandes organizaciones, lo podemos llevar a un nivel más experto, pues gran parte de la gente que quiera saber de qué va esto, porque sigue habiendo mucha ignorancia, se va a quedar totalmente out. Bueno, y al revés, ¿no? Que si lo llevamos a un tema muy barrio sésamo. Vamos a hacer un poco de cuñadismo. Vale, ¿sí? O sea, brocha gorda. Exacto, ¿no? De aquellas cosas que puedas soltar el domingo en la comida de la familia y decir, pues esto no lo sabéis y quedas de muerte. Decía mi amigo mío, dice, tú es que todo lo que dices es brocha gorda. Y bueno, sí, está claro. Está claro. Pues oye, empezamos. Venga, va. ¿Quién eres? Y cuenta algo a tuyo personal, así... Técnico de formación y digamos que con una visión de negocio de corazón. O sea, siempre me ha preocupado saber qué estaba ocurriendo detrás por cada línea de código o cable que pinchaba. Entonces es curioso, ¿no? Sí, un poco, ¿no? Me llamaba mucho la atención. ¿Y esto por qué lo hacemos? ¿Y para qué sirve? ¿Y qué hay detrás? ¿no? Y siempre preguntaba mucho. Y esto pues me ha llevado por el mal camino. Empecé en redes y tengo algunas canas y entonces me cogió el boom de Internet. Y entonces eso ya me empujó de los cables, ¿no? a las teclas. Y ahí empecé. Entonces he vivido el boom de Internet y salir fuera y empezar a hablar todos y conectar todas las organizaciones. Y casi de manera natural surgió toda la parte de analítica de datos primero, luego la parte de análisis de lenguaje y ahora la parte de inteligencia artificial. Y ahí estás, ¿no? Entonces ahí estoy. O sea, me he ido dejando llevar, surfeado, como dicen. Sí. Bueno, supongo que si hablamos de inteligencia artificial, acabaremos hablando de datos, ¿no? Sí. Porque una cosa lleva a la otra. Que sepa todo el mundo que no hemos preparado para nada. Nada. O sea, esto es improvisación pura y dura. Y voy a empezar por una pregunta que igual te descuadra. Dime. O todo lo contrario. Llegado a este punto, tú que pintas canas y yo también. Y hemos vivido momentos de aparentes revoluciones tecnológicas que iban a acabar con el mundo. Entiéndeme lo que quiero decir, ¿no? Metaverso, el blockchain. Pero aquí hay una diferencia importante. Esta revolución, y esto lo intento explicar siempre, esta pasa primero en papel. O sea, lo que hay es un diseño de un sistema de arquitectura que permite a la tecnología escalar prácticamente al infinito. O sea, no estamos hablando de que hayamos encontrado una tecnología, yo qué sé, cuando hablamos de microchips, yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza que son esos circuitos que hemos ido haciendo más pequeños y que en un momento determinado pues no se pueden hacer más pequeños, o sea, porque ya no, efectivamente, ¿no? Entonces, en el caso en el que estamos, la limitación actual de la nueva inteligencia artificial, de la inteligencia artificial generativa, es, pues diría, el consumo energético. El planeta. Efectivamente, estamos a ese nivel, que si le damos se lo come todo. Entonces, tal y como está, de hecho hemos llegado a un punto en que ya no necesitamos que tenga más conocimiento. Ahora estamos trabajando en que sea más inteligente. O sea, pero ya conocimiento tiene de sobras, todo el de la humanidad. ¿Y crees entonces que tal y como ha nacido, esto no tiene vuelta atrás, sino que es algo que tiene... No. Porque también hay mucho mensaje apocalíptico al respecto. Tampoco. O sea, puestos de trabajo van a desaparecer. Estrategia, a ver...
al final, cuando sale la máquina de vapor, pues se automatizan muchos trabajos y cuando sale Internet se generan nuevas profesiones y desaparecen otras. Eso está claro, ¿vale? O sea, todo avance tecnológico tiene un impacto y más hoy en día a escala mundial, o sea, pero todo lo tuvo el móvil en su día y luego lo han tenido aplicaciones específicas, como puede ser un Amazon. Ha cambiado completamente ya no el sentido del comercio, el de la logística, el de los medios de pago, el de un montón de cosas. A muchos o sea, antes de que hubiera sitios como Amazon, todo el mundo decía que el e-commerce fracasaría porque no habría micropagos y que la gente no se iba a gastar 10 euros por internet, ¿no? Y mira dónde estamos, o sea, es que ya no llevo dinero. Claro. Entonces, toda revolución tecnológica ha tenido y está teniendo un impacto social tremendo. No soy capaz de predecir cuál es ese impacto. Los más apocalípticos dicen, pues eso, que se acabará todo, ¿no? Los hay con un sentido más positivo que dicen que, bueno, hemos de cambiar un modelo de economía hacia un modelo donde a lo mejor las máquinas paguen impuestos. Y si yo sustituyo a una persona por una máquina, pues esa máquina sigue cotizando, por decirlo así, y nos ayuda al final que no trabajemos ninguno y solo trabajen robots. Claro. Y entonces sería el ideal. Pero yendo un poco al origen, no ha cambiado mucha cosa, sigue siendo la misma base de lo que estábamos trabajando desde hace años. Ha habido un par de descubrimientos clave que son básicamente ingenieriles de cómo nos aproximamos al problema, que han superado muchas limitaciones que había anteriormente. Anteriormente teníamos capacidad para entrenar una inteligencia artificial de un propósito específico para hacer una cosita, ahora la podemos entrenar para hacer prácticamente cualquier Se cosa. lo come todo lo que le demos. Todo, absolutamente. Sí, sí, sí. Yendo un poco a inteligencia artificial, bueno, pues lo que sabemos un poco a nivel ciudadano a pie, lo que estás haciendo con ChatGPT o incluso lo que lees. Claro, nosotros tenemos, y tú especialmente, la visión un poco más allá de lo que están haciendo pues, las compañías, las organizaciones, las administraciones públicas, los hospitales. ¿Realmente, a día de hoy, hay una incorporación real de la inteligencia artificial, y más concretamente la generativa, a las aplicaciones o a los procesos de negocio de estas organizaciones? ¿En qué punto de madurez crees que se encuentran actualmente y dónde crees que en el corto o medio plazo van a llegar? Esto es un reality show. O sea, a diferencia, cuando surge Internet, Internet lo financia el ejército de Estados Unidos, la primera versión, DARPA, para establecer una red de comunicaciones para sus necesidades. Privada, Hasta sí. que esto llega al mundo en general, pasan muchísimos años. Aquí estamos en un reality show, o sea, cada cambio se expone en televisión, se anuncia que va a haber un anuncio, o sea, estamos viviéndolo en vivo y en directo. Tiempo real. Efectivamente, entonces, tiene su cosa buena, y esto es así por diseño, ¿eh? O sea, una de las grandes peleas cuando esta gente que inicia todo el cambio empieza a ver el potencial que tiene, hay una decisión consciente de hacerlo abierto. O sea, ChatGPT, nadie sabe los números, pero me imagino que estará perdiendo dinero a patadas. Pero está cumpliendo una función social muy importante y es democratizando esta tecnología. Está llegando a todos los países, a todas las empresas, a todos los particulares al mismo tiempo y con igual impacto. Entonces está, de hecho, al principio, cuando esto fue así, hubo una serie de mentes pensantes o influyentes que se sentaron y redactaron una carta y les pidieron, por favor, parar. O sea, porque esto puede romper muchas partes de nuestra economía, porque no sé si el mundo está preparado para asumirlo tan rápido. De hecho, gente que firmaba como Elon Musk y todo, pidiéndoles que dejaran de ser tan públicos, tan abiertos y tan transparentes. Entonces, lo que vemos es que estamos aprendiendo todo sobre la marcha. Hay gente a la cual se le ocurren muy buenas ideas y en ese espíritu y en esta filosofía que estamos vertiendo de que todo se expone, pues aprendemos todos, copiamos todos y avanzamos todos. Entonces, estamos yendo muy rápido. O sea, que estaríamos todos en una fase bastante inicial, pero sí que es cierto que con bastante, digamos, dinamismo, o al menos la impresión que yo tengo es que todo el mundo quiere estar ahí o quiere saber cómo estar ahí, ¿no? No hay agenda de ningún director de informática que no aparezca. Y sería absurdo. Ayer estaba hablando con un grupo de gente de Travel donde pues, se han hecho estudios y estadísticas
y se hablaba más o menos que el 84% de los pasajeros acepta y entiende que debería usarse inteligencia artificial en la gestión de los viajes. O sea, están esperando. Lo que pasa es que tienen mucho miedo. Tienen miedo para saber decir, ostras, es una situación en la cual yo comparto mucho mi información personal, ¿no? Y entonces precisamente pues hablaba una serie de empresas del sector, pues Iberia, Amadeus, etcétera, diciéndoles, tenéis que liderar vosotros y transmitir esa confianza para poner estos servicios en mano de ellos. Pero todo el mundo espera que estén. O sea, todo el mundo tiene claro que esto tiene un impacto muy positivo y tiene mucho miedo de que no pueda ser controlado y se despliegue de una manera correcta, asegurando pues que estamos todos seguros. Porque estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Lo que puede venir tiene una capacidad ilimitada de aplicabilidad y de desarrollo. Sí. Cosas concretas que nos puedas explicar, pues mira, en tal sitio, se está haciendo esto y tal otro. Ya con algo ya más tangible. O sea, ahora mismo tenemos diferentes inteligencias artificiales de las nuevas, ¿vale? En diferentes tamaños. Imaginaros grados de conocimiento. Las hay que han hecho la educación básica, el bachillerato, la universidad y algunos el doctorado. Entonces tenemos especializadas, por ejemplo, en el ámbito legal, tenemos especializadas en ámbitos biomédicos, etcétera. Diferentes grados de especialización. Dentro de ahí, que nosotros podemos escoger y al alcance de todos. Algunas son de código abierto, completamente gratuitas, me las puedo descargar, utilizar y no tengo que pagarle a nadie. Otras son de pago por uso. Algunas requieren una infraestructura modesta que me puedo permitir y montar yo en mi casa. Algunas solo funcionan en la nube con grandes infraestructuras que las soporten, ¿vale? Y ahí tenemos limitaciones también porque esas son compartidas, no son exclusivas. O sea, cuando hablamos nosotros de ChatGPT, la estamos compartiendo. Entonces, bueno, hay uno para todos, ¿no? Aunque hay modelos ChatGPT o OpenAI, el modelo GPT que hay por detrás, se puede consumir a través de Azure y Azure tiene una instalación en diferentes regiones del mundo y se puede consumir en diferentes regiones del mundo, etcétera. Pero, por ejemplo, en términos empresariales, nosotros ya estamos saturando algunas de las regiones que ofrecen Azure o AWS y tenemos que empezar a gestionar que estamos colisionando todos pidiéndole a la misma hora que haga un montón de cosas, ¿vale? Entonces, eso es lo importante. Es una tecnología tremendamente accesible. Puede funcionar incluso para determinados propósitos desconectada. Nosotros trabajamos para, por ejemplo, fuerzas de seguridad del Estado y eso es una preocupación importante. Yo no quiero que mis datos salgan al exterior y yo quiero tener esto 100% controlado. Entonces, la primera base de esas inteligencias artificiales es que lo que tienen es conocimiento altamente especializado. Hay una primera cosa que nosotros podemos hacer con eso y es añadirle nuestro conocimiento específico. Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo fuera pues, un abogado de estos de series de televisión viviendo en Nueva York y cobrando a $5.000 mi hora. Si yo consigo transferir mi experiencia, mi conocimiento a una inteligencia artificial, yo tengo un gemelo digital mío o alguien que va a responder y actuar como yo frente a unas circunstancias. Obviamente no soy yo, pero seguro que hay gente dispuesta a pagar por él. No los 5.000, obviamente una cantidad menor, porque eso está dispuesto 24 horas al día. Entonces, igual que hay gente que contrata a un escritor y dice voy a escribir mis memorias, siéntate a mi lado y yo te voy contando, pues tú puedes contratar a alguien para que empiece a extraer el conocimiento de ti, de tu organización, de cómo haces tú las cosas y se lo metas a una inteligencia artificial de manera que sea un clon tuyo. De repente tú has escalado una gran diferencia tuya. Entonces, muchas empresas, por ejemplo, esto pasa mucho en el sector legal, empresas que han atesorado y acumulado grandes cantidades de información y en el sector legal tiene especial valor el criterio, no solo la ley, sino cómo se interpreta y aplica esa ley, ¿vale? Es cómo haces el truco, ¿no? Es un poco lo que decimos siempre, no es el tornillo que apretar, sino es saber cuál de ellos es, ¿no? Sí. Pues esto, imbuido en una inteligencia artificial, se puede vender. Entonces, esto es un primer camino. Todas las empresas en estos momentos pueden capturar la información que tienen, meterla dentro de una IA y escalarla. Y a partir de ahí generar nuevos modelos de negocio. Y esto está pasando. En un podcast que hemos hecho anteriormente ha salido mucho el tema de la seguridad. Sí.
cuando hablábamos de cloud, ¿no? Que al final cuando decides mover tus datos fuera de tu organización, pues se abren unas brechas o una necesidad de gobierno y de control. Sí. Claro, yo cuando escucho hablar de inteligencia artificial, lo primero que me viene a la cabeza es esto, voy a dar información mía, voy a recibir información de afuera para tratar a mis clientes, a mis empleados, pero esto lo tengo de alguna manera, tengo que ponerle algún tipo de normativa o de barreras. Sí. ¿Lo estás viendo como algo, Sí. la preocupación inmediata? De hecho, diría, en el corto espacio estamos, o sea, realmente desde que esta tecnología fue suficientemente madura para entrar en producción, pues hablamos de los últimos 3-4 años como mucho. Antes era un experimento. Sí. Pero yo diría los primeros proyectos serios nuestros que entraron en producción, quizás pues eso, ya han cumplido los 3 años tranquilamente, ¿no? Si entonces teníamos al inicio hambre por casos de uso, yo creo que ahora todo el mundo tiene muy claro dónde ve los beneficios y ya lo entiende. Ahora la preocupación es la que acabas de poner ahí, es el gobierno y la seguridad. Hay dos vertientes. Una es la parte legal, que como siempre en este sentido Europa va por delante. Tenemos una nueva normativa europea que se estableció en el verano del año pasado y que tiene un año de carencia y entra en vigor este verano, que afecta y rige cómo utilizamos la inteligencia artificial en diferentes casos de uso. En concreto establece unos casos de uso que considera críticos y que debemos tener especial cuidado. Para no vulnerar, para no atacar, digamos... Bueno, donde puedas introducir un sesgo. Uno de los problemas de la inteligencia artificial es que ha sido entrenada con datos sobre los cuales normalmente no tenemos control. Entonces, esos datos pueden contener sesgos. Pueden ser datos pues, que en un momento determinado tengan desviaciones introducidas porque el dato no es de buena calidad. Yo hago muchas veces un ejemplo que ahora está resuelto en algunas inteligencias artificiales, y es que a estas que generan imágenes les pides que te pinte un vaso de vino lleno completamente hasta el borde, ¿no? Me río porque mi hija no para de pedirme el móvil para hacer fotos de estas. Sí, pues lo mismo. Pues ahora en ChatGPT concretamente está arreglado, pero en otras no. Tú le pides, por ejemplo, en Copilot no, tú le pides que te pinte un vaso de vino lleno y te lo pinta a la mitad. ¿Y por qué? Porque los datos con los que ha sido entrenado son los que hay de fotos de vasos de vino, que tú te vas a internet y todos están llenos hasta la mitad, porque la gente de marketing considera que es la imagen más bonita. Un vaso de vino lleno hasta el borde o vacío no mola. No lo vas a encontrar. No, lo que todo es, o sea, la gran mayoría son vasos a la mitad, ¿no? Entonces, aunque crea que está respondiendo adecuadamente, los datos con los que se ha alimentado pueden contener este sesgo y por lo tanto tener un efecto. Entonces, en determinadas cosas te dice, cuidado, te puedes apoyar, lo puedes utilizar, pero ostras, que haya una validación, que haya un procedimiento. Pero esto funciona así en todas las cosas. En aviación hay un piloto y un copiloto que cuando van a arrancar el avión hacen un checklist y dicen flaps, motor, no sé qué tal, y hacen una comprobación. Nadie dice, no, me voy a poner a volar y aquí pase lo que pase. Tenemos un proceso, un procedimiento, una normativa que nos apoya a utilizarlo de forma segura. No vamos a dejar de volar por eso, y realmente volar es uno de los medios más seguros porque precisamente tiene todos esos controles. Entonces, con la IA, la pretensión desde Europa es hacer lo mismo. Y aquí chocamos con Estados Unidos, que en Estados Unidos es crea el problema primero, regula después, ¿no? Entonces, nada que ver. Allí no lo sé lo que pasará. Aquello es territorio comanche. Lo miro desde lejos, muy divertido, porque hay ideas completamente locas, pero muy buenas, sí. Si tú tuvieras ahora que... Porque esto seguro que te pasa en tu día a día. Y tienes la suerte de acompañar. Montar una startup. No, de eso también te iba a preguntar. Luego te iba a preguntar algo parecido. Pero antes de ir a eso de la startup o de los comienzos, cuando llegas delante de un cliente y ese cliente te dice, tengo el objetivo de arrancar una línea de innovación en inteligencia artificial, con la experiencia que tú tienes, ¿qué le dirías? Oye, pues los primeros pasos o consejos o recomendaciones a alguien que tenga que empezar este camino. Tiene que hacer una consultoría, tiene que formarse, tiene que captar talento. O sea, ¿por dónde empiezas a construir la casa?
Depende de dónde venga la presión. Normalmente uno de los puntos donde más presión están sufriendo en los departamentos de tecnología son de los propios usuarios. O Ujú, sea, los propios usuarios demandan un servicio como ChatGPT dentro de ujú. la organización controlado y Ese es el regulado. primer vector de que les Eso viene, es es de la súper claro, propia... sí, sí. Y además suelen ser usuarios de alta dirección porque además son los que también están recibiendo más input en Claro. este sentido. Ujú, Entonces, ahí hay una línea de trabajo que llamamos eh, inteligencia artificial en el puesto de trabajo, ujú, que tiene un desarrollo que va muy en la línea de control de seguridad, muy ujú. importante. O sea, sí, la IA a todos los empleados, perfecto, pero que no se te escape, que no haya filtros, que no haya problemas, etcétera, porque además, insisto, en Europa tenemos ahora un reglamento normativo que debemos asegurar y cumplir, ¿vale? O sea, por ejemplo, un colegio no lo puede utilizar libremente para corregir exámenes. Ujú. Eso se considera un riesgo alto porque tienes la capacidad de introducir sesgos y afectar a personas. Entonces te dicen, no, si vas a hacer esto, hay que hacerlo bajo unas condiciones específicas. Entonces, analizar con ellos cuáles son esas condiciones de trabajo, cuál es. Entonces, asesoría en la parte de seguridad y luego concienciación y formación. Eso para Ujú. todos los usuarios es, como siempre, tú no sientas a alguien a un volante sin darle unas clases y darle un carnet. Pues aquí lo mismo, Ujú. ¿vale? Si el cambio es más profundo, si pretendo cambiar o estoy dispuesto a cambiar el modelo de negocio de mi compañía, Ujú. ¿vale? Es decir, creo que, imagínate, yo soy pues una empresa que genera contenidos de Internet. Dices, ostras, es que la inteligencia artificial de repente me permite generar contenidos en muchos más idiomas, de una manera más rápida. Está claro que la tengo que adoptar porque es transformacional para mi negocio, ¿vale? Entonces, claro, otro trabajo es normalmente hablemos, porque la inteligencia artificial va a magnificar tus cosas buenas y tus cosas malas, tus virtudes y tus defectos. Ujú. Entonces, hemos de asegurarnos muy bien, minimizar esos defectos, ¿vale? Genero contenido, sí, pero lo genero sin un proceso de validación. Cuidado, porque es que puede salir mal. Ujú. Yo, pues, genero contenido basándome en información que tengo aquí. Vale, pero tu información está obsoleta y no la has revisado, ¿no? O sea, va a multiplicar tanto si es bueno como si es malo. Ujú. Entonces, también trabajar en poner unas bases tecnológicas de organización para desplegarlo adecuadamente. La pregunta que te quería hacer Va. y va un poco en el que empieza, pero más desde la perspectiva, me imagino que habrá mucha gente joven que dice, bueno, la profesión del futuro. Sí, Tú has comentado en tus inicios, y de muchos otros, de la mayoría que pertenecemos a este sector de la informática, pues hemos sido técnicos, ¿no? Y hemos empezado tocando cables o configurando sistemas operativos, y a partir de sí. ahí pues hemos ido evolucionando hacia un camino o hacia otro camino. Si ahora alguien joven quiere incorporar y quiere tirar por esta especialización, ¿por dónde empezaría? ¿También por una especialización técnica? Tampoco le veo sentido, ¿no? No, depende de lo que sea, o sea, no cambia Que me imagino que nada. expertos aparecerán en cualquier sitio y das una patada a una piedra y salen muchos, ¿no? Claro, Pero claro. ¿cómo estas nuevas profesiones, por dónde empiezas? Porque es algo que también me tiene Yo lo totalmente que diría desconcertado. es lo que le he dicho, por ejemplo, a mi hijo mayor. O sea, tú tienes que hacer lo que a ti te guste, porque tú puedes ser un médico y acabarás usando inteligencia artificial. Tú puedes ser un músico y acabarás usando Ujú. inteligencia artificial. O O sea, sea, no es una profesión en sí mismo. no será una profesión, Ya, será muy transversal, es lo que claro. estamos viendo. Ahora, si a ti te llama especialmente la atención cómo funcionan estos cacharros que tienen por dentro y tal, entonces es otra cosa. La Ujú. base sigue siendo la misma de siempre. O sea, sigue siendo informática, matemáticas, o sea, a partes iguales. Yo te diría, hay un 30% de conocimiento técnico informático, hay Ujú. un 30% de conocimiento ingenieril, o sea, mucho de cacharrería y un 30% de mates. Sí, esa es la combinación más o menos. Entonces, a partir de ahí, pues lo que te tire más te puedes hacer un experto. Si eres muy bueno en mates, pues mira, todo esto empezó porque unos señores de Google diseñaron un algoritmo matemático que Ujú. iba por ahí. Ujú. O sea, entonces eso puede tener un impacto muy Ujú. grande. Si tú eres ingenieril, los procesos actuales que se basan pues en sistemas como el RAC, por ejemplo, vienen de ingenieros, ¿no? Ujú. O sea, tienes para disfrutar en cualquiera de los tres. Ya sabía yo que podíamos estar hablando
Mucho Estamos de rato. cuñadismo, ¿eh? Bueno, O sea, pero ya sí, nos tocaba hemos mantenido la bien. sesión de hoy, un poco de cuñadismo. Sí, sí. No sé, ¿qué te gustaría aportar? ¿Qué de todo lo que hemos hablado, con qué te gustaría concluir? ¿O qué crees que deberíamos, en una segunda conversación, Sí, a qué deberíamos dedicarla? yo creo que, a ver, hay mensajes claros. Yo creo que la inteligencia artificial va a entrar. Y entonces, si nosotros estamos en una gran organización, deberíamos tomárnoslo como una responsabilidad el abanderar el uso Ujú. Es una correcto. oportunidad también, ¿eh? Efectivamente, el uso ético, correcto, pero no solo pensando en oportunidades de negocio o en cambios Ujú. más, ¿vale? O sea, no podemos dejar, por ejemplo, que este negocio crezca a base de tirones o de startups o Ya, cosas de ya. ese estilo. Si yo soy una gran organización, vamos a sentar las bases bien y los modelos de cómo se debe utilizar esto Ujú. en el sector. Ujú. Y luego tener muy claro que si en 2025 no estamos experimentando con la IA, en 2027 seremos irrelevantes. Ya. O sea, esta es la proyección, o sea, directamente. Entonces, no es una obligación. Ujú. Que hay que ponerse, vamos. Hay que ponerse, si no hay más. Muy fácil. Y además, esta vez es verdad, es muy No, no fácil. como, no como las No como, anteriores. no con los bitcoins y todo esto, sí, sí. Pues nada, Alberto, muchas gracias. Nada, a vosotros. Seguro que hacemos otra.